Juan, capítulo 14, versículo 6. Dejaste gringo ahí. Más atrás, atrás. Está claro, está Ahí claro. dice 2, 9, 8, no vas a saber qué es el 14. Ahí dice, pero ahí dice 11, 12, 13, enumerado. Ahí no hay Pero te pérdida. puede decir capítulo 12, versículo 3, versículo 6, Vamos ya casi, vamos ya casi. Dale la otra, ahí está. 14, Ajá, el versículo 6. versículo 6. Aquí. ¿Quién lo quiere leer? Mira, Inri, dale Inri. Inri, Bueno, tú lo listo. tienes ahí. Dale pues. Aquí dice: No, dale con eso. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Ustedes saben cuál es el nombre del Padre? Padre, es el mismo Jesucristo. Por eso, porque Padre no es un nombre. No, porque padre. Usted es papá, usted tiene sus padre hijos. Es como una denominación a la persona que uno ve con más respeto. Claro, o alguien que ya tuvo hijos, ¿sí? Sí, correcto, alguien que ya tuvo. Ese es un padre, pero ese no es su nombre. Yo soy papá, yo tengo mis hijos, pero yo no me llamo papá, yo tengo mi nombre. Entonces la gente dice que el Padre es uno, el Hijo es otro y que el Espíritu Santo es otro. Es el mismo. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Bueno, yo creo que esa pregunta queda aclarada, ¿no? Absuelta, ya, listo. Juan 1:1, que Juan. debe estar ahí cerca. 1:1. 1:1. Bueno, Y después haciendo referencia a lo que dijo Lelo en el video pasado. ¿Qué dice Juan 1:1? léelo. Voy a ponerle ellos lo menos que me gusta. En el principio, Hola, ¿cómo estás? Juan 1:1. Sí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ajá. Entonces, ¿qué es el verbo para ustedes? ¿Qué es un verbo? Una oración. Una palabra. Eso es un verbo. Uno le pide: Dios mío, esto es el verbo. O puede ser una palabra con otra persona. O sea, verbo como tal se refiere a palabra. ¿Sí? El principio es lo primero que existió. ¿Sí? En el principio era el verbo. Sí. O sea, la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra era con Dios. ¿Cierto? O sea que la Biblia llama a Dios verbo. O sea, por decir que Dios era la palabra. ¿Sí? Desde el principio siempre ha existido. Y más adelante dice que el verbo se hizo carne. ¿Y quién fue el que vino en carne? Jesucristo, ¿no? No fue Dios invisible como es Él en realidad. Porque Dios es invisible. Pero para que pudiéramos ver lo que tuvo que hacer. Claro. Ahí mismo en Juan el 1, pero el versículo 15. El versículo 15. ¿Qué dice? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista era primo de Jesucristo, ¿cierto? Y Juan nació primero, era mayor que Jesucristo. ¿Y por qué Juan decía que Jesucristo era mayor, si él es mayor? ¿Por qué? Porque Jesucristo siempre ha existido. Tal vez no había nacido, pero ya existía porque siempre ha sido Dios. Ya se hablaba de la palabra de Dios, pero Jesucristo no había venido a la tierra. No había venido, pero ya existía, solo que no se había manifestado. Entonces, Israel está activado, está en todas. Entonces, muchachos, miren. Tu capacidad de Yo sé que Dios llega. medio giga tú. Con 1,5 de RAM y mire cómo funciona. ¿Cómo funciona? Bueno, en el video pasado dijiste que nosotros deberíamos hacer algo para compensarlo porque estábamos agradecidos, bueno, que te sentías agradecido por el sacrificio que él hizo. ¿Fui yo? Sí, fue usted, sí Ay, señor. Yo me acuerdo. Pues, ahí está el video, por si acaso. Ahí está el video. Entonces, ¿qué crees que podíamos hacer nosotros para compensar el sacrificio que él hizo? Buscar de él. Hago el esfuerzo en eso. ¿Qué opinan ustedes?
¿Es verdad o es mentira lo que está diciendo? Tomás, Hagan aquí lo que va mal por lo ahí. mismo- Por lo menos aquí tenemos un testimonio de nuestro amigo Inri. Esa sí la dijeron todos y todos estaban de acuerdo en que tienen poco conocimiento Por lo del diezmo. del Evangelio. ¿De qué es el Evangelio? Romanos, que está más adelante de Juan. Ahí está, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ahí podemos encontrar qué significa el Evangelio. Porque a veces uno escucha mucho la palabra Evangelio, pero no sabe qué es eso, ni qué significa. ¿Quién lo quiere leer? Israel. Lean, muchachos, participen. También. Acá ya lo leo entonces. Dale, lo lee. Que no somos malos para Ya la es lectura, el es lo que menos nos gusta leer. Es el lector elegido. El poder del evangelio dice. Ajá. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Amén, hasta ahí. Démoslo así. Este video cuando lo suba y ¿Qué- nos van qué? a criticar porque no quisimos leer. Ya vas a ver, es que la gente mira lo malo primero. Bueno, ¿qué entendieron? ¿Qué entendieron acerca de qué es el Evangelio? ¿Lo pueden- Que no me puedo avergonzar del evangelio porque es un poder de Dios. O sea, la ¿qué salvación. es el Evangelio? El evangelio es el poder de Dios. Ah, bueno. Ya. Eso es el Evangelio. Algo tan cortico y sencillo, en explicación breve y corta, para que podamos entender. Claro. Poder ¿Y de qué, Dios, y porque, qué- claro, el del Israel es de 1 giga, entonces hay que darle una respuesta corta. qué podríamos decir que es el poder de Dios? O sea, poniéndolo El como, poder de trayéndolo Dios. como a cosas físicas. El poder de Dios podría ser, o sea, el cambio que hace en uno. Porque uno después que busca de Dios, uno cambia totalmente. Claro, exactamente. Eso es el poder de Dios. Claro, eso es el poder de Dios y eso es el Evangelio. Eso está conectado a David, ¿sí o no? Se le quemaron las neuronas. Bravo, David. Me tienen sorprendido. Y yo Muy aquí bien. todo nervioso. Está corriendo la chica mía para allá. Ya va caminando la chiva. Falta para allá, para ese ladito. Después lo invito al público. Bueno, entonces ¿están de acuerdo con David en que Sí, esa es una sí, forma sí, de una- conocer una el poder de Dios? Creo que la forma más, la que en sí como, la que hemos visto más, Claro, la que más se refleja. el cambio que hace Dios en Ahorita nosotros. dijiste ¿qué harías o qué compararías con el poder de Dios? Imagínate, si no tenemos conocimiento como para decir, tiene todo el poder, pero hasta dónde no sabemos. Ajá. Mucho, Es demasiado. ilimitado. Es infinito. Entonces, Exactamente. sería como que para dar testimonio de todo eso tendríamos que presenciarlo como tal, O sea, vivir cosas, vivir ¿sí? cosas, correcto. Tener experiencias con Y Dios. la que dice David es la más... Lo que pasa es que el poder de Dios, yo digo que está en la fe. Si uno no tiene fe, pues el poder de Dios no se manifiesta, pues digo yo. En uno, claro. Porque si yo no creo en Dios, yo no lo busco. No lo uso. Y el que no busca a Dios nunca lo va a encontrar, nunca lo va a conocer y se va a perder de toda la gloria, de toda la maravilla de Dios, de todo el favor de Dios, de toda la ciencia y sabiduría e inteligencia que da Dios. Se va a perder de todos esos privilegios. Entonces prácticamente es como si el poder de Dios nunca existiera para esa persona, aunque Dios lo cuide y lo guarde, pero esa persona nunca va a notar que ha sido Dios, porque no cree en Dios. Luis, una pregunta, ¿qué Biblia nos recomienda ahí para leerla? Bueno, yo les recomiendo que usen la Biblia Reina Valera, ¿sí? Versión 1960, porque hay varias versiones de la Reina Valera. La Reina Valera versión 1960 es la Biblia que usan la mayoría de cristianos, porque es la Biblia que se acerca más a los escritos originales que están escritos en hebreo, en arameo y en griego, ¿sí? En esos idiomas se escribió la Biblia original. Y esta versión de la Biblia es la que más se acerca a lo original. Obviamente hay palabras en griego que al traducirlas al español no significan lo mismo, pero esta es la que más se acerca a la versión original.